traffico arabi. Venezuela volvió a estar en el centro de la atención internacional en 2025. Estados Unidos desplegó una importante presencia militar frente a las costas de América Latina, oficialmente para luchar contra el tráfico de drogas con destino a su país. Las fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos contra presuntas narcolanchas, que dejaron decenas de muertos. La campaña agravó las tensiones regionales, especialmente con Venezuela, que la considera un pretexto para derrocar al presidente Nicolás Maduro y apoderarse de las reservas petroleras del país. La patria reclama nuestro mayor esfuerzo y sacrificio. ¡Libertad! 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 En medio de la tensión, la oposición venezolana vivió un hito histórico. La líder María Corina Machado fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en reconocimiento a su lucha pacífica por la democracia en el país. El galardón incrementó la presión internacional sobre el gobierno de Maduro y proyectó la figura de la opositora más allá de las fronteras latinoamericanas. En Bolivia, Evo Morales fue oficialmente impedido de disputar las elecciones presidenciales de 2025, tras una decisión judicial que confirmó un límite constitucional después de que gobernara el país 3 veces consecutivas, entre 2006 y 2019. El liberal Rodrigo Paz fue elegido presidente, poniendo fin a 2 décadas de gobiernos de izquierda en el país. El nuevo mandatario lanzó un programa de reducción masiva del gasto para enfrentar la peor crisis económica del país en 4 décadas. ¡Viva la patria, carajo! Votado a favor. Sí. Perú vivió una nueva crisis política. La presidenta Dina Boluarte fue destituida por el Congreso en un proceso relámpago y el diputado José Gerí asumió el cargo, convirtiéndose en el tercer presidente del país en apenas 4 años. Mientras, 2 exmandatarios se sumaron a la larga lista de expresidentes condenados por la justicia. El predecesor de Boluarte, Pedro Castillo, fue sentenciado a 11 años y medio de prisión por rebelión tras su fallido intento de disolver el Parlamento en diciembre de 2022. Un día antes, Martín Vizcarra, que gobernó de 2018 a 2020, había sido condenado a 14 años de prisión, acusado de aceptar sobornos mientras se desempeñaba como gobernador de la región Moquegua. En Brasil, quien terminó tras las rejas fue Jair Bolsonaro. El expresidente fue condenado a 27 años de prisión por el Supremo Tribunal Federal, acusado de intento de golpe de Estado. La histórica sentencia lo convirtió en el primer exjefe de Estado brasileño condenado por delitos contra el orden democrático. Bolsonaro cumplió prisión domiciliaria en Brasilia hasta que intentó quemar su tobillera electrónica, tras lo cual fue encarcelado en la sede de la Policía Federal. En materia de seguridad, Río de Janeiro fue escenario de la operación policial más letal de la historia del país. Un operativo que tenía como objetivo al Comando Vermelho desencadenó enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y criminales en los complejos del Alemão y de La Peña, que dejaron 121 muertos, incluidos 4 agentes policiales. En Argentina, otra condena a una figura histórica, la expresidenta Cristina Kirchner, referente de la oposición peronista, fue sentenciada a 6 años de prisión domiciliaria e inhabilitación política por corrupción. La exmandataria está también acusada, junto a otros 85 exfuncionarios y empresarios, en otro megajuicio por sobornos. En el país sudamericano, el año estuvo marcado por tensiones políticas. En medio de enfrentamientos entre el gobierno de Javier Milei y el Congreso en materia de leyes sociales. También hubo tensiones en el mercado de moneda, aliviadas por un respaldo millonario de parte del Tesoro de Estados Unidos y el apoyo explícito de Donald Trump a Milei. El mandatario también estuvo salpicado por escándalos. La hermana del presidente fue acusada de corrupción en contratos en un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos. En otro caso, una criptomoneda promovida por Milei generó una investigación por fraude financiero, tráfico de influencias, abuso de autoridad y corrupción. Pero finalmente el presidente consolidó su poder tras vencer en las elecciones legislativas de medio término.
En diciembre, el gobierno anunció el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda tras más de 7 años, con la emisión de un bono en dólares. En Colombia, una escalada de violencia puso en jaque el plan de paz total del presidente Gustavo Petro. Desde inicios de año hubo enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC, los más graves en la región del Catatumbo, plagada de narcocultivos y fronteriza con Venezuela. La violencia provocó decenas de muertos y más de 70.000 pobladores debieron huir de sus hogares, el desplazamiento forzado más grande del siglo en Colombia. En otro caso que conmovió al país, el precandidato presidencial Miguel Uribe fue baleado en un acto de campaña y murió tras 2 meses hospitalizado. La violencia también se agudizó en Ecuador. El presidente Daniel Noboa fue reelegido. Meses después de su toma de posesión, denunció un intento de asesinato a tiros y luego que habían intentado envenenarlo. El país se vio sacudido por un mes de protestas de indígenas contra la eliminación del subsidio al diésel, que incluyeron el bloqueo de varias vías y militares retenidos. Las protestas dejaron al menos 2 manifestantes muertos y unos 300 heridos entre civiles, militares y policías, según organizaciones de derechos humanos. En las cárceles, violentos choques entre presos dejaron decenas de muertos. El gobierno inauguró un nuevo penal de máxima seguridad y prometió más mano dura. Pero en las urnas, Noboa sufrió una sorpresiva derrota cuando los ecuatorianos rechazaron en un referendo su plan de permitir el regreso de bases militares extranjeras al país y de redactar una nueva constitución. También los chilenos fueron a las urnas, pero para elegir nuevo presidente, tras una campaña marcada por el temor a la delincuencia y el alza de la migración irregular. El candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, se impuso en balotaje a la izquierdista Janet Jara. El líder del Partido Republicano, de 59 años, ha prometido expulsar del país a los 337.000 migrantes en condición irregular, en su mayoría venezolanos. Vamos a cerrar de manera física, como vieron ahí ustedes, con obstáculos físicos. En cambio, Uruguay volvió a ser gobernado por la izquierda. Yamandu Orsi asumió el gobierno en representación del Frente Amplio, que recuperó el poder tras la gestión del conservador Luis Lacalle Pou. Durante el año, el país también aprobó una ley que autoriza la eutanasia bajo ciertas condiciones, una norma pionera en América Latina. En Honduras, las elecciones estuvieron rodeadas de incertidumbre. Tras un conteo extremadamente lento, Nasri Asfura, un empresario de la construcción de 67 años, superaba por muy estrecho margen a Salvador Nasralla, pero las autoridades electorales indicaron que el ganador solo será proclamado cuando finalice la revisión de miles de actas con inconsistencias. Las elecciones se vieron sacudidas por el respaldo explícito de Donald Trump a Asfura pocos días antes de los comicios. No fue el único país de América Latina donde Estados Unidos buscó reforzar su presencia. Otro fiel escudero de Trump en la región fue Nayib Bukele. El presidente salvadoreño no dudó en convertir su país en el primero en recibir a migrantes expulsados por Estados Unidos. Grupos en defensa de los derechos humanos acusan a Bukele de torturas y otros excesos. Pero a cambio de recibir migrantes, 200.000 salvadoreños obtuvieron una prórroga temporal para seguir en Estados Unidos y mantener así el importante flujo de remesas. En cambio, México fue asediado por Trump. El estadounidense designó a cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas e impuso aranceles a productos mexicanos para que el país frenara el tráfico de drogas y la migración irregular. Un hallazgo macabro en el rancho Izaguirre, en el estado de Jalisco, conmocionó al país. Un colectivo encontró restos humanos, más de 1.300 objetos de personas desaparecidas y hornos clandestinos utilizados como crematorios que apuntaban a la presencia de fosas clandestinas. México eligió por primera vez, por voto directo, a 881 funcionarios del Poder Judicial, entre jueces, magistrados y ministros, en una elección rodeada de controversia y en medio de alertas sobre cómo afectará la independencia del Poder Judicial.
La región también vivió tragedias. El huracán Melissa atravesó el Caribe dejando un rastro de destrucción y muertes. Los países más afectados fueron Haití y Jamaica, con decenas de fallecidos, y Cuba, donde provocó inundaciones, cortes de electricidad y daños significativos. La isla comunista también sufrió varios apagones generales este año, algunos de varios días, en medio de una severa crisis económica que no da tregua. El país sufre también el deterioro de los servicios de salud. Cerca de medio centenar de personas, la mayoría niños y adolescentes, han muerto a causa del dengue y una epidemia de chikungunya. En México, lluvias torrenciales causaron inundaciones y derrumbes que mataron a más de 60 personas. Y en República Dominicana el año estuvo marcado por un accidente devastador, el derrumbe de una discoteca que dejó 221 muertos. Fue durante un concierto de un popular cantante de merengue que también estuvo entre las víctimas. En una buena noticia para Brasil, el cine del gigante sudamericano vivió un año de ensueño. Fernanda Torres ganó el Globo de Oro a Mejor Actriz. Y la película Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, fue nominada a 3 Oscar y se llevó Mejor Película Internacional, la primera estatuilla en la historia de Brasil.